Hola amigas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, he vuelto después de un parón infinito. Al principio iba a ser solamente lo que duraba mi mudanza, que ese fue el motivo por el que dejé grabar vídeos de YouTube. Como veis, este es un escenario nuevo y es en el que grabaré a partir de ahora los vídeos que vaya subiendo por aquí. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y al final esto se ha extendido a un periodo vacacional demasiado largo. Me hubiera gustado retomarlo antes, pero sí que he tenido como que recolocar varias cosas en mi vida con respecto a las redes, la lectura. No sé si os interesará que haga un vídeo hablando de esto. Si os interesa, pues me dice abajo en comentarios y pues os grabaré un vídeo contándoos un poquito cuáles han sido mis motivos para desaparecer durante tantos meses de YouTube. Así que, bueno, no me voy a enrollar más. Hoy he decidido volver con uno de los vídeos que más me gusta consumir de esta comunidad, que es el vídeo de mejores lecturas del año. Y bueno, pues yo vengo a hablaros de cuáles han sido mis mejores lecturas del 2025. Vamos a empezar. La primera lectura, que estaría en el puesto número 10, sería Los Kodokusha de Milena Michiko Flasar. Esta fue, las que visteis como los primeros vídeos que compartí el año pasado, porque creo que fue una lectura que leí en enero, fue una gran sorpresa, un librito que, a pesar de que habla un tema bastante complejo, ¿no?, y bastante doloroso, que es una situación que está atravesando ahora mismo a la población japonesa, es un libro con muchísima ternura, un libro muy luminoso, que me gustó muchísimo, con unos personajes bastante fuera de lo común, ¿no? Unos personajes llamados, como dijéramos, entre comillas, raros. Y la verdad es que fue una delicia y es una lectura en la que sigo pensando, ¿no? A día de hoy creo que es importante hablar de situaciones sociales que nos atraviesan y de cómo está el panorama actual, pero también es importante como tratar de buscar un poco ese equilibrio, ¿no?, entre la desolación del panorama y un poco de luminosidad o esperanza entre todo eso. Un libro que habla de vínculos, de la importancia de tejer redes comunitarias, y os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído todavía. Bien, el siguiente librito, completamente influenciada por Mónica de la Balda Silvestre, se posiciona en el puesto número 9 de mi top 10 lecturas, y no es otro que Alba Grey de Elizabeth Mulder. Bueno, es un libro que, como veis, me lo destrozaron cuando lo pedí. Aún así, he podido disfrutarlo mucho, a pesar de que de vez en cuando me daba un poquito de toque ver la portada y el libro tan sumamente destrozado. ¿Qué me gustó muchísimo de este librito? De este librito no he hablado en el canal porque justo creo que fue una de las lecturas que hice, no recuerdo si llegué a hablar, igual sí llegué a hablar, pero creo que no, durante este parón de las redes sociales. Y es un libro que me ha gustado mucho por la descripción preciosista que tiene, ¿no? No es tanto como lo que sucede en el libro, en este caso es una historia familiar. Nos encontramos a Alba Grey, que, creo que era su abuelo o su tío, no recuerdo muy bien ahora, fallecen, ¿no? Y le deja como, dijéramos, de últimas voluntades, algo que a él le gustaría que cumpliera, ¿no? Entonces, a partir de este suceso se va a ir desentrañando como una historia familiar que parte, como dijéramos, tiene varios protagonistas y se van a ir como entrelazando un poco las historias y las vivencias personales de cada uno, pero no es tanto lo que sucede en el libro, sino la forma de contarlo de Alba Grey. Es un libro que atrapa muchísimo por las descripciones que hace la autora. Yo era capaz de visualizar todo, absolutamente todo, esa casa, ¿no?, en la que, se reúnen cuando el tío / abuelo, que no recuerdo ahora muy bien, está a punto de fallecer, y fue un libro que me sorprendió muchísimo. Es cierto que deja un final, el final está como un poco abierto, pero creo que es un poco el estilo de la autora. Creo que ya lo hace en otras obras, aunque no lo puedo decir con seguridad porque no lo he leído, pero aún así, a pesar de ese final que no acaba de cerrarse del todo, me pareció una historia increíble y sumamente bien contada. Bien, en el puesto número 8 nos encontraríamos con un librito que
La verdad me sorprendió mucho. Este sí que he hablado de él en el canal. No esperaba que me gustara tanto y conforme fueron pasando los meses durante el año he ido pensando en él de manera recurrente y estoy hablando de Ciudad de Cadáveres de Ota Yoko. Yo nunca había leído un libro de la edición Satori y creo que es una de las cosas que más destaco de este libro. Es una edición sumamente cuidada en la que nos encontramos con un prólogo que nos introduce un poco en la vida y obra de esta autora, ¿no? Y en el contexto social en el que se escribe esta obra. Este libro es un libro un poco como testimonial, ¿no? Más que una novela. Y en este caso, pues la autora lo que nos va a ir describiendo, pues, ella fue una de las víctimas de la bomba atómica y lo que nos hace es como una descripción de su paisaje natal antes, ¿no? Pues, de este suceso terrorífico y del después, ¿no? De cómo fueron las consecuencias devastadoras y cómo al final, o sea, el título es súper revelador, cómo al final esa ciudad, Hiroshima y Nagasaki, se convirtieron en ciudades completamente cadáveres y devastadas, ¿no? por esta atrocidad que se cometió sobre la población japonesa. Es, o sea, sumamente duro. La verdad es que emplea un lenguaje que yo me esperaba como que fuera demasiado demoledor, pero es como un lenguaje bastante frío, yo creo también producido un poco igual por el shock, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Ota Yoko iba como recogiendo esos pensamientos y esos sucesos en directo, o sea, mientras iba ocurriendo toda la tragedia. Y supongo que eso hace que el lenguaje no sea como tan emocional, dijéramos, o tan vívido como podría haber sido si después, ¿no? de esa tragedia se pone a recordarlo, ¿no? Sino que creo que el shock de los acontecimientos también hace que relate esto como desde cierta distancia o con cierta frialdad. Y a pesar de que encontramos como esa distancia de los hechos, o sea, conforme lo iba leyendo era como imágenes constantemente en mi cabeza, ¿no? Que venían sin parar por la descripción que hace de los sucesos y bueno, pues que son sumamente desgarradoras. Creo que es un testimonio muy importante porque además Ota Yoko fue una autora muy infravalorada en su época. Se la catalogó dentro de una especie de, dijéramos, género que se llamaba género como de la bomba atómica. Tenía un nombre que ahora no recuerdo y no sé si pone por aquí, pero bueno, tenía un nombre en concreto, ¿no? Para denominar este tipo de libros que hablaban sobre este suceso. Y creo que hubo un poco, ¿no? Como de, por parte de la sociedad, un querer como avanzar dejando todo atrás. Y eso hizo que todo lo que ella iba escribiendo acerca de este suceso, que fue un suceso muy traumático y que le marcó pues de por vida, aparte de ser mujer, ¿no? En aquella época, supongo que le hizo que no tuviera el reconocimiento que creo que se merece. La verdad es que, bueno, es un libro magnífico y si os interesa un poquito la historia, cómo ocurrió y demás, os lo recomiendo muchísimo. Bien, en el puesto número 7 he traído un libro que no es novela, sino ensayo, porque creo que ha sido uno de los mejores libros de ensayo que he leído en los últimos años. Estoy hablando de El mal de las mujeres de Elaine Showalter. El subtítulo de este libro es Locura y feminidad en la cultura inglesa desde 1830 hasta 1980. Ella, en este libro, del que ya he hablado en el canal y fui, como creo, muy insistente para que lo leyerais, hace un recorrido, ¿no? A través de todas estas décadas, analizando a través pues, de diferentes autoras, de los contextos sociales que acontecían a Inglaterra en ese momento y también un poco a través como de la evolución de la psiquiatría, cómo se ha utilizado la locura, ¿no? Como forma de control y de dominación de las mujeres. Es un ensayo, o sea, de verdad magnífico porque contextualiza muy bien. Es verdad que se centra simplemente en Inglaterra, pero podía ser extrapolable a cualquier país del mundo. Y contextualiza muy bien, ¿no? Cómo también todos los avances sociales que iban ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Pues la revolución industrial, cómo los obreros iban consiguiendo, incluso las mujeres, más derechos, eso repercutía, ¿no? En cómo la psiquiatría
cambiaba y evolucionaba, ejerciendo incluso técnicas, ¿no?, de aplicación de esa ciencia de manera más violenta para el control poblacional, en este caso de las mujeres. Es una auténtica joya, está editado por Barlin Libros, tiene un prólogo de Purificació Mascarell y la traducción es de Elena Vivanco Peñas. No he dicho la traducción de Ota Yoko, que está traducido por Kuniko Ikeda y Marta Ñorbe Mateos, y el de los Kodokusha está traducido por Virginia Maza, ¿vale? Ya sabéis que me gusta siempre mencionar a las traductoras, creo que es importante mencionarlas. Y bueno, pues este sería el librito que ocuparía mi puesto número 7 en la lista de este top 10 de favoritos de 2025. Bien, nos acercamos a los 5 últimos libritos. En el puesto número 6 estaría un librito que no tengo aquí porque lo leí en digital, lo leímos en el club de lectura del podcast de Las Literatas. Como sabéis, abajo en mi cajita de descripción tenéis todos los enlaces, pues, a mis redes personales y al club de lectura por si os apetece acompañarnos. Y en este caso se trataría de un libro de relatos de Carmen María Machado que se llama Su cuerpo y otras fiestas. La verdad es que este libro me sorprendió muchísimo, o sea, creo que es difícil, ¿no?, en una antología, ya sea poética o de relatos y cuentos, como que el libro en sí esté muy equilibrado, ¿no?, como desde el inicio hasta el final. Es difícil, normalmente pues hay cuentos o relatos que te gustan más o menos, pero en este caso, o sea, todos me han parecido relatos fascinantes. Es un libro que habla de la violencia, o sea, la mayoría de relatos giran en torno a una temática central, que sería la violencia que se ejerce hacia los cuerpos de las mujeres, y hay relatos que, bueno, utilizan o reinterpretan diferentes leyendas como para darle la vuelta. Hay un relato que es como si fuera un caso de mentes criminales, ¿no? O sea, son como muy originales en la forma de narrar, sumamente viscerales, duros, terroríficos, ¿no? Porque al final lo que está narrando también es algo como sumamente horroroso, que es la violencia que se ejerce hacia nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una experiencia única e inolvidable. Nunca había leído a esta autora y la verdad es que me ha gustado muchísimo poder acercarme de esta forma a ella. Me gustaría leer, creo que tiene una novela que ahora no recuerdo muy bien, en la portada aparece una casa, lo dejaré por aquí si lo recuerdo, y me gustaría continuar leyéndola porque me ha gustado mucho esa forma como tan, dijéramos, directa, ¿no?, de hablar, en la que no hay amabilidad, no hay tibiezas, ¿no?, sino es muy clara, muy incisiva, muy directa, habla de la violencia de forma clara y explícita, ¿no?, que creo que es importante cuando se está hablando de un tema como este. Bien, ahora sí, pasamos al número 5, que en este caso ha sido un libro que, bueno, pues leí creo que en los últimos meses del año, tampoco se ha hablado de él por aquí. Se trata de Solo tierra, solo lluvia, solo barro, de Montse Albets. Montse Albets es una autora catalana y este libro en este caso está traducido por Natalia Cerezo. Qué maravilla. O sea, esto es una primera novela, amigas, y es, o sea, increíble. Me gustó muchísimo. Es una novela con muchos tintes góticos. En este caso es una novela que habla de duelo, habla de una protagonista que regresa a la casa familiar en un pueblo, ¿no? Una casa familiar que está abandonada, y a través como de los fantasmas que habitan esa casa, ella va a ir transitando un duelo sumamente doloroso que la atraviesa en ese momento, ¿no? Lo bonito de esto es que no es una historia individual de duelo, de la vivencia personal de esta protagonista, sino que también habla, ¿no?, de la importancia, de nuevo, de las redes, de los vínculos afectivos, ¿no?, de la colectividad, y creo que es muy bonito que utilice el entorno rural, ¿no? Creo que es algo que se ha perdido igual en las grandes ciudades, bueno, en grandes o pequeñas ciudades, da igual. Creo que es algo que perdimos en el momento que abandonamos los entornos rurales, como ese tejido, ¿no?, social colectivo que al final se ha ido desmoronando un poco por este individualismo neoliberal que nos atraviesa. Y creo que es muy bonito como que ella recurra a esos lugares, ¿no?, para hablar de la importancia que tiene para nosotras el sentirnos acompañadas cuando transitamos un proceso tan doloroso como un duelo. De verdad que es un libro bellísimo, cautivador,
y me parece, no sé, fascinante para ser una primera novela, ¿no? Y creo que es un tesoro lo que nos ha regalado aquí Montse Alberts. De verdad que os lo recomiendo mucho, lo tenéis en catalán también, no recuerdo ahora cuál es la editorial que lo edita en catalán, pero bueno, si no lo tenéis en hoja de lata, que además, puede ser más preciosa esta portada, yo creo que no, en absoluto, o sea, es sumamente bella. Bien, en el puesto número 4 de este libro creo que sí que os he hablado. He perdido un poco la cuenta de qué libros he hablado en el canal en el último año debido a este parón eh, infinito que he hecho, pero creo que sí. Y bueno, pues el puesto número 4 lo ocuparía Archivo Agonía de Marina Azawa. Este libro me conquistó, me gustó muchísimo, estuve sumamente enganchada a él, a pesar de que es un libro muy híbrido, ¿no? Que utiliza un poco el archivo afectivo y personal, o sea, es como una novela epistolar, ¿no? Y a través de los archivos de una persona que fallece, ¿no? Se va reconstruyendo como varias historias a la vez. Eh, que tienen como temática central el duelo, ¿no? Es muy bonito cómo reflexiona Marina Azawa acerca de la muerte, ¿no? De cómo nos atraviesa la muerte, de en qué momento empezamos a morir, ¿no? Cuando nuestro cuerpo empieza a entender que estamos transitando ese proceso, ¿no? Y creo que es, un libro muy teórico porque Marina Azawa es antropóloga y le fascina como muchísimo todo lo que tiene que ver con la antropología de la muerte. Eh, y creo que hay partes como muy teóricas, pero muy accesibles, ¿no? O sea, no por ser teóricas son como complejas. En torno a todo esto, ¿no? A qué significa morir, ¿no? Es un libro también muy filosófico y a la vez es un libro también como de, de nuestros propios archivos afectivos, ¿no? De aquello que conservamos, de aquello que nos define, ¿no? De los objetos que nos acompañan y que dicen cómo hemos vivido nuestra vida. Y también pues un libro de duelo y de experiencia, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, de verdad, si os gustan como los libros raros, poco convencionales, creo que este sería un libro increíble, sobre todo también si os interesa la temática del duelo y todo el tema de la muerte. Creo que es no solo un libro como entretenido con el que pasar un buen rato, sino también con el que aprendes mucho y te cuestionas constantemente durante su lectura. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Bien, en el puesto número 3, bueno, pues no podría ser otro que Actos Humanos de Han Kang. No sé si se aprecia bien, voy a intentar enseñaros lo marcado que tengo este libro, porque fue un libro que leí a principios de año, ya hablé de él en el canal, y un libro que, bueno, o sea, devastador. Han Kang pues se vuelve a posicionar entre mis lecturas favoritas del 2025, ya lo hizo el año pasado en 2024 con La Vegetariana, y este año lo vuelve a hacer con esta historia demoledora, pero que, o sea, realmente recomiendo constantemente. En este caso, ella lo que hace es contarnos lo que ocurrió con la invasión, creo que fue en 1980, de Corea del Sur por parte de Japón. Creo que fue en Ganju, una matanza que se produjo por parte del ejército japonés. Creo que de nuevo, ¿no? Esto es algo que ya vi también como en La Vegetariana. Han Kang se mueve entre lo terrorífico, ¿no? Como el horror más cotidiano y la belleza a la vez, ¿no? Aquí utiliza como varios personajes y varias formas de contar una misma historia, ¿no? Le da voz a aquellos que fueron silenciados para un poco, que creo que es un poco la línea de la siguiente lectura también, como para cuestionar un poco esa historia oficial, ¿no? Y, y dar espacio a esas voces que quedaron silenciadas y que nunca han salido, ¿no? Porque no se les ha permitido ser escuchadas. Creo que fue algo que también le marcó a ella como, o sea, como, no como, solo como autora, ¿no? Sino también como persona cercana a esa vivencia.
Y bueno, pues es que no os lo puedo recomendar más, la verdad. O sea, es sumamente increíble y Han Kang, pues de nuevo entre mis favoritas de las favoritas. Bien, el siguiente librito en el puesto número 2 tenemos un libro que, o sea, es que ha sido muy difícil poder posicionar en el puesto número 1 y en el puesto número 2 porque han sido dos libros que perfectamente podrían estar ambos en el top 1 de esta lista, pero bueno, tenía que elegir entre comillas, ¿no? Cómo colocarlos para poder hacer este vídeo. Y bueno, pues ha sido un libro fascinante, también un libro que cuestiona muchísimo como la memoria oficial y que da voz a todo aquello que queda como en los márgenes. Estoy hablando de Mapocho de Nona Fernández. He sido sumamente pesada con este libro, se lo he recomendado por activa y por pasiva a todas mis personas queridas, a compañeras de aquí, de YouTube, de Bookstagram, o sea, de verdad, tenéis que leerlo, es un libro bellísimo, bellísimo. Muy bonito que se mueve pues de nuevo, ¿no? Entre lo lírico, lo hermoso y lo grotesco y bueno, pues un poco la línea de lo que a mí me gusta, ¿no? Esa mezcla entre la belleza y el horror, que creo que es una de las cosas que más me obsesionan y que más me enganchan a los libros, ¿no? Cuando juegan con esa dualidad, ¿no? De contarte algo sumamente horrible, pero hacerlo de una forma tan bella que es como puede ser, ¿no? Bueno, o sea, es que es un libro muy bonito que tiene muchos tintes de, bueno, a mí me recuerda mucho a La Mortajada de María Luisa Bombal. En esta historia lo que hace Nona Fernández es, pues eso, acercarse a toda a todos esos márgenes, ¿no? A todo aquello que vive alejado de la historia oficial, ¿no? Acercarse a esa marginalidad, a esos territorios que quedan un poco lapidados, porque interesan que queden lapidados y silenciados, para reescribir un poco a través de ellos pues la historia no oficial de Chile, ¿no? De verdad, o sea, yo no sé qué ha pasado este año, he leído muchísimas autoras chilenas, creo que conecto muchísimo con la forma de escribir que tienen, hay algo ahí que me engancha muchísimo, pero si os gusta como el realismo mágico, esa forma poética de narrar como el horror y os interesan los libros que cuestionan la historia oficial, Mapocho es vuestra historia, es un viaje sin duda inolvidable. Y en el puesto número 1, ahora sí, o sea, no podría ser otro que Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. Clarice Lispector ha sido, o sea, de verdad, se ha convertido en una obsesión, una de mis autoras favoritas ya de por vida. Y a pesar de que he leído también otro librito de ella, que fue el de La Hora de la Estrella, bueno, pues a mí me conquistó con este libro. Es un libro en el que no he dejado de pensar durante todo el año en la forma en la que ella escribe, porque no es tanto la historia que sí, sino como o sea, no sé cómo describirlo, en la originalidad que tiene de contar esa historia, ¿no? Es una historia contada desde el pensamiento de una niña, ¿no? Y cómo esa niña va creciendo, o sea, es como una especie de coming of age, pero con un flujo de conciencia constante y esa forma de narrar y de contar la historia de Joana a mí o sea, de verdad, yo no he leído nada igual ni parecido a esto. No puedo deciros libros que se asemejen a este libro porque, o sea, es muy difícil. Creo que tiene un estilo muy peculiar, ¿no? Un estilo muy propio que es difícil encontrar en otros autores y autoras. Pero de nuevo, si os gustan como los libros raros que se salgan un poco de lo convencional y de la forma tradicional de contar historias, creo que este sin duda es, o sea, de verdad, una maravilla. Enamorada de Clarice, quiero leer absolutamente todo de ella y espero poder traeros este año muchos más libros por aquí. Estos serían mis 10 libritos favoritos de 2025. Me he quedado sin batería en el micro. Perdonadme, siempre tengo muchísimos problemas cuando grabo y pues este nuevo vídeo no podía ser una excepción. ¿Cuáles os han gustado más? ¿Con cuáles os quedáis? Si compartís alguna de las lecturas que yo he traído por aquí, si los conocíais, si no.
si os apetece que os hable un poquito de por qué este parón tan largo en YouTube. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.